Queridos hermanos, cuando algunos fariseos fueron a avisarle al Señor que se fuera a otra parte porque Herodes quería matarlo, el Señor mismo le contesta: id y decid a esa raposa que aún he de lanzar demonios y hacer curaciones el día de hoy y mañana. Y le dice también: así hoy como mañana y pasado mañana conviene que yo siga mi camino. Así que nosotros también vamos a seguir nuestro camino en esta pequeña contribución que queremos hacer para todos, que yo quiero hacer sobre todo para todos los que no han podido todavía corregir aquellas partes, puntos de nuestra fe que nos han sido legados mal, con torcimiento, incluso con una inversión en el significado. Así es que la gracia que yo he recibido del Señor de poder corregir a tiempo cosas que estaban mal, que yo había recibido mal porque yo salí del Novus Ordo. Yo fui creada en el Novus Ordo, como la mayoría de ustedes. Pero cuando el Señor quiso, me hizo ver y me acercó enseguida la ayuda invalorable del Padre Luigi Villa y de su obra magnífica. Entonces yo delante del Señor hago este intento de ayuda para todos ustedes, para que puedan también ustedes corregir lo que hay que corregir, porque recuerden que tenemos que reconstruir el templo, nuestro templo interior, recuperando la fe verdadera. En el video anterior les habíamos acercado dos cánones importantísimos del Código de Derecho Canónico anterior, el realmente válido, que rigió hasta 1982-83, no me acuerdo bien ya, donde se recoge la siguiente enseñanza, porque son una enseñanza, las leyes son una enseñanza y mandato a la vez. En el canon 2314 se nos enseñaba que quien públicamente, a través de hechos o palabras, manifiesta que se ha apartado de la tradición apostólica, negando alguna de las verdades, como por ejemplo la herejía, o todas, la apostasía, esa persona se excomulga a sí mismo, ipso facto, en el acto, colocándose fuera de la iglesia del Señor. Recuerden que el concepto de iglesia habíamos visto que es la comunidad de fieles que están unidos en la verdadera fe, que forman parte del cuerpo místico del Señor por la fe íntegra, que nos hace templos vivos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el canon 1324 se nos manda, fíjense, evitar la herejía y aún los errores que más o menos se acerquen a ella. Y manda, fíjense este término, manda a todos para que obedezcamos también las constituciones y decretos que la Santa Sede ha emanado para prohibir esos errores. Fíjense, tanta es la delicadeza que tenemos que tener con la fe, con custodiar la fe en nosotros y en otros, en nuestros hermanos, que se nos manda también obedecer las constituciones y decretos que la Santa Sede haya establecido. Esto es importantísimo, hermanos, porque recuerden que el Señor nos manda en el libro del Apocalipsis, una vez que se manifiesta la prostituta magna, es decir, toda esa parte de la iglesia y su jerarquía, que se ha vendido los poderes mundanos y que deforma la fe por conveniencias. El Señor nos manda: escapad de ella, pueblo mío, de esa prostituta magna, escapad.
para no ser participantes de sus delitos ni quedar heridos de sus plagas. Capítulo 18 del Apocalipsis. Y esto es tan importante, hermanos, por eso les acerco estas enseñanzas y algo más que vamos a ver inmediatamente. Porque quien mantiene contacto con esta estructura perversa, esta prostituta magna, pierde el sentido de la fe y pierde la fe misma. Porque sucede lo que el Señor nos avisa a través de los profetas, que esa prostituta emborracha, ciega las mentes de los que tienen el contacto con ella, de los que no quieren reconocer el error y apartarse. Terminan prendidos en toda esa red malvada de complicidades y caen finalmente en el abandono del Señor. El Señor los deja en el error, ya no les da más gracias de luz y de fortaleza en la voluntad para que puedan apartarse, porque prefieren su comodidad, su propia conveniencia, a la gloria de Dios y a la verdad. Así es, hermanos, que estos mandatos que acabo de recordar, de estos cánones, quisiera mostrarles cómo son realmente conclusiones prácticas de la enseñanza misma del Señor, de los apóstoles y de los padres y doctores de la Iglesia que se han referido a estas enseñanzas. De manera que todo lo que en la Iglesia ha mandado guarda una unidad perfecta con la fe, con la tradición. Unidad en la recta fe, en la celebración de la recta fe, que es la liturgia verdadera, en la moral. Entonces voy a intentar mostrarles el origen de estos cánones, de estos mandatos, con las palabras mismas del Señor, para que vean lo que significa la verdadera tradición, sobre todo acerca de este punto de qué pasa con aquellas personas que se manifiestan herejes o apóstatas, sigan teniendo autoridad dentro del cuerpo de la Iglesia o no. Vamos a escuchar la verdadera enseñanza. Voy a tomar del Evangelio, por supuesto empezamos allí, porque no hay otro fundamento, es la enseñanza del Señor. Y recordemos que vamos a escuchar a la palabra viva del Señor. El Señor es el mismo, el Verbo de Dios hecho carne. El resplandor de la gloria del Padre, la impronta de su sustancia, como nos dice la carta a los Hebreos. El Señor mismo, cuando manda a los apóstoles a preparar el camino y a anunciar el Evangelio, y cuando manda a los 72 discípulos también, dicen: informaos quién hay en ella, si en la ciudad a la que vais, quién hay en ella que sea digno, y permaneced allí. Y fíjense lo que les manda: quien no quiera recibiros ni escuchar vuestras palabras, saliendo fuera de la tal casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor en el día del juicio que no la tal ciudad. Fíjense hasta qué punto el Señor no tolera que se desprecie la enseñanza verdadera, que es la final. Él es la revelación última. Tan importante es, hermanos, porque recuerden que el Señor quiere regalarnos su vida divina, hacernos hijos adoptivos, elevarnos, no ser simplemente humanos, sino hijos de Dios, hijos de Dios. Esa es la vida divina que Él nos regala, y por eso es tan grave rechazar la verdad. Así que el que la rechaza, dice, Sodoma y Gomorra será tratada con menos rigor en el día del juicio. En el Evangelio según San Mateo, lo encuentran en el capítulo 10 de San Mateo, versículos 11 al 15. En el capítulo 24, versículos 14 al 28, les pido que vayan tomando lápiz y papel, que tengan a mano y registren bien todas estas citas que les voy a acercar. En este capítulo 24 de San Mateo, se está hablando directamente del tiempo final y de la perversión de la doctrina que existe en ese tiempo final, de los falsos profetas, de la gran tribulación, la abominación de la desolación. El Señor nos manda a consultar al profeta Daniel.
San Jerónimo nos dice exactamente qué es esto, es la perversión de la doctrina. Y nosotros lo hemos visto plásticamente ya esto, con la introducción de los ídolos perversos por parte de Bergoglio y su séquito en los jardines vaticanos primero y después en procesión dentro de San Pedro. Es la abominación de la desolación. Es de una gravedad infinita. ¿Por qué? Porque se trata de la deformación de la doctrina por conveniencias humanas. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en la parábola del mayordomo infiel, que la van a encontrar en San Lucas, capítulo 16, del versículo 1 en adelante, fíjense que el Señor le habla a los que Él constituye en autoridad, a los sacerdotes, la jerarquía. El mayordomo infiel le había disipado sus bienes divinos, la verdad, los misterios divinos, los sacramentos. Y el Señor le dice, no quiero que continúes, que en adelante cuides de mi hacienda, no quiero, porque le disipó sus bienes. Esa es la base en la cual se apoyan los apóstoles para decir inmediatamente. Por ejemplo, en la segunda carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 3, va a decir, se verán entre vosotros maestros embusteros, y el camino de la verdad será infamado. Harán tráfico de vosotros por avaricia. Y fíjense cuál es el castigo. No está dormida la mano que debe perderlos. Y en el versículo 17, habla de estos que deforman la doctrina, dice, para los cuales está reservado el abismo de las tinieblas. Así de graves, hermanos. San Pablo va a dar normas también en las cartas a Timoteo y a Tito sobre quiénes pueden ser los únicos que pueden ser elegidos para ocupar los cargos jerárquicos. No deben ser neófitos, es decir, recién conversos, tengan buena reputación entre los extraños, y sobre todo en la carta a Tito dice que es necesario que se retenga firmemente la palabra de la fe que es conforme a la doctrina. Este es el requisito sine qua non para ocupar un cargo, para ser elegidos, ser promovidos como sacerdotes, como obispos. Retener firmemente la palabra de la fe, que es conforme a la doctrina, fe íntegra, fe íntegra. Nos manda huir del hombre hereje, y fíjense la segunda carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11, San Juan. Todos dicen el apóstol del amor, de la dulzura, bueno, es verdad, pero fíjense lo que dice. Si viene alguno a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis, porque quien le saluda comunica con sus acciones perversas. No le recibáis en casa. Es decir, no podemos tener ningún contacto con quien deforma la fe. Es absolutamente imposible. Y San Judas, capítulo 1, versículo 4, va a decir, se han entrometido con disimulo ciertos hombres impíos, quienes de antemano están destinados para este juicio. Y exhorta a todos los cristianos a que peleéis por la fe que ha sido enseñada una vez a los santos, recordándonos que debemos adherirnos a las palabras que nos fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor y huir de todo lo demás, todo lo que se aparte de ello. Esto mismo va a pasar, estas enseñanzas van a pasar a través de los santos padres, los santos obispos que han habido y mártires, y luego los doctores de la Iglesia. Por ejemplo, fíjense, el Papa San Clemente I, que es el tercer sucesor de San Pedro y a quien conoció personalmente, puso por escrito las reglas de la Iglesia Católica para elegir candidatos a las órdenes sagradas en lo que se llaman las constituciones apostólicas del año 90. Y ahí establece que quienes pueden ser elegidos para ello: quienes sean santos, dignos del Señor,
que sean fuertes para enseñar el lenguaje de la piedad y que se muestren de una perfecta rectitud respecto a los dogmas del Señor. Tome, la fe íntegra. Perfecta rectitud. ¿El que no tiene esta perfecta rectitud? El que no está adherido firmemente a las verdades del Señor no puede ser promovido en absoluto. Escuchemos a San Cipriano, el gran obispo de Cartago, Marte. Va a decir, estamos ya en el siglo III, a mediados del siglo III, él muere a mediados del siglo III. Dice, afirmamos absolutamente que ningún hereje y cismático tiene potestad o derecho alguno. E incluso manda que los herejes que retornan a la iglesia deben ser recibidos como laicos, aun cuando hubiesen sido primero presbíteros u obispos. Fíjense, tan grave es, hermanos, tan grave es la deformación de la fe. San Optato, otro gran obispo del norte de África, dice, ya en el siglo IV, los herejes y cismáticos no pueden retener las llaves del reino de los cielos, ni atar ni desatar. Clarísimo, es lo mismo que el Señor ha dicho. El mayordomo infiel que le disipó sus bienes no puede continuar. No puede. Vamos a la siguiente. El Papa San Celestino, principios del siglo V, estamos ya. Dice, hablando del cisma de Nestorio, acuérdense de la herejía de Nestorio y los suyos, que dice, es evidente que ha permanecido y permanece en nuestra comunión y no consideramos destituido a quien haya sido excomulgado o privado de su función por Nestorio u otros que lo siguen, luego de que éstos comenzaron a predicar la herejía, ya que quien se ha revelado susceptible de deposición no puede deponer a nadie. Es decir, traduzco, manifestado hereje, la persona, la autoridad que se manifestó hereje, antes de que se lo hubiera depuesto, con juicio canónico, se consideran nulos todos sus actos por haber perdido ipso facto su jurisdicción. Pues se apartó de la iglesia, no es más cabeza, no puede estar al frente de la porción del cuerpo místico del Señor que se le había confiado, por lo tanto, se consideran nulos sus actos. Y en carta al clero de Constantinopla, San Celestino dice, la autoridad de nuestra sede apostólica ha establecido que no sea considerado depuesto o excomulgado el obispo, el clérigo o el simple cristiano que haya sido depuesto o excomulgado por Nestorio y sus secuaces después de que comenzara a predicar la herejía. Puesto que con tal predicación ha abandonado la fe, no puede deponer o remover a nadie. Clarísimo. Eso es lo que la Iglesia siempre ha sostenido. Lo mismo va a enseñar el San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo, el Papa San Nicolás I, Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, la Segunda Secunde, la cuestión 39, artículo 3, va a decir: los herejes y cismáticos pierden inmediatamente toda jurisdicción y será nulo lo que intentaren hacer en base a alguna jurisdicción. Esto pasa en 1559 a la bula del Papa Pablo IV, Cum ex Apostolatus Officio, y es refrendada luego en 1566 por el Papa San Pío V, el su motu proprio inter multiplices curas. Exactamente lo mismo. Y estos dos son luego fuentes textuales del Código de Derecho Canónico, sobre todo del Canon 188, donde habla justamente de esto, de cómo se pierde inmediatamente la jurisdicción por manifestación de actos o palabras que manifiesten que la persona que ocupaba el cargo se ha apartado de la tradición. Porque es la vida divina, recordemos esto, son las verdades que el Señor nos ha dado para acceder a esa vida divina. Por lo tanto, no puede haber ningún tipo de contemplación cuando hay estas desviaciones tremendas. Eso es, hermanos,
la verdadera tradición. La verdadera tradición es esta, no los juegos de palabras que se han inventado después para tratar de justificar lo injustificable. No. Yo les invito ahora para que continúen con el lápiz y el papel a mano y vamos al siguiente video donde vamos a hacer un experimento para terminar de aclarar todo esto. Dios los bendiga.